buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. En el año 1848, un señor empezó no fue un libro, lo que después se llamó el Manifiesto Comunista, con una frase que decía así: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y después terminaba con otra frase también emblemática que decía: proletarios de todos los países unidos. ¿Por qué recuerdo esta frase? Porque hay una amenaza comunista en el Paraguay o en el mundo. No, en el mundo no hay una amenaza comunista. Yo creo que el marxismo, el comunismo, la izquierda tradicional ortodoxa, fundadas en las utopías anarquistas o, digamos, sometida al, yo diría, pseudo método científico del marxismo, han perimido. La realidad se encargó de demostrarnos que el socialismo, lo que se llamó socialismo realmente existente, fue incapaz de satisfacer los reclamos de derechos de ciudadanía, los reclamos de derechos de ciudadanía social y los reclamos de derechos de ciudadanía política. O sea, la utopía marxista, socialista, comunista, que exigía la abolición del Estado, terminó fracasando, proyectando, instalando estados elefánticos, corruptos, extremadamente burocráticos, y al final cayeron no por una invasión externa, sino por las debilidades del sistema. ¿Qué está pasando no solamente en la región, yo creo también en Paraguay? Y creo que es una cuestión extremadamente peligrosa, que los gobernantes no lleguen a notar o no sean capaces de distinguir las señales de los tiempos. Nosotros tenemos una ciudadanía que está cansada. Por lo tanto, decir un fantasma recorre el Paraguay, el fantasma del fastidio, del hartazgo, del cansancio, de mucha gente que no se siente representada por su clase política. Yo creo que es correcto. Eso hoy es un fantasma. Por el fin de semana pasada mismo, ¿cierto? No fue una marcha multitudinaria. Y es cierto también que había más policías que quizás manifestantes. Pero creo que es importante entender que ese grupo de gente que se reunió expresa, le da voz a una mayoría silenciosa. La cultura política paraguaya tiende más a la sumisión que a la rebelión. Pero hay una mayoría que puede expresarse, que hoy es silenciosa, y que puede ser una mayoría que se puede expresar de otras maneras. No voy a decir que puedan llegar a alterar todo el orden constitucional, pero sí pueden alterar el tablero político. Miren, esto no es que sucedió solamente en el Paraguay, sucedió en Chile y terminó con la presidencia de Boris. En Perú, 5 presidentes. Ahora he visto también que el sábado hubo la misma manifestación contra la presidenta peruana. Sucedió en Ecuador, sucedió en Bolivia, que terminó con el declive político de Evo Morales. Venezuela, que exigió un proceso electoral fraudulento. Brasil, que ganó la extrema derecha con Bolsonaro. Milei, que al principio se presentaba como el antisistémico, el político estaba en contra de la casta, y eso caló a la gente. Y hoy la gente le está castigando porque resulta ser que también, aparentemente, su hermana estaba en una suerte de intermediación para la contratación del Estado de un 3%. ¿Qué quiero señalar con esto? Hace 15 días aproximadamente, en un lugar perdido para nosotros los paraguayos, pero hoy las redes hacen que todos se acerquen, que todos estemos comunicados y ninguno de nosotros esté controlado. En Nepal hubo una reacción juvenil, un país que queda entre la China y la India, un país Kamandú, la capital, 147.000 kilómetros cuadrados, entre 29 millones de habitantes, 30 millones de habitantes. Los jóvenes y la población en general, hartos de la corrupción, hastiados de la corrupción, hicieron una manifestación que supuso primero quemar el Palacio de Gobierno, la muerte de otros funcionarios, hacerlo marchar desnudo
al ministro de Hacienda y arrojarlo en un río. O sea, Nepal, que uno cree hace 20 años hubiera pasado en Nepal y nadie se hubiera ni enterado. Hoy en día sí nos enteramos. Hoy en día nos enteramos y al haber una gran insatisfacción social, y yo creo que en el Paraguay hay una insatisfacción social, porque el modelo que nosotros tenemos no va a caer porque nos invadan marcianos, o porque nos invada Brasil o la Argentina o Bolivia, no. El modelo político paraguayo está agotado, es obsoleto y es obsceno, porque ostenta el privilegio de un grupo, de un pequeño grupo, y al mismo tiempo tiene que confrontar con una gran mayoría que todavía vive muy apretada, que tiene sus problemas para llegar a fin de mes. Entonces es el momento en el que la clase política paraguaya, por sobre todo la clase política paraguaya, tiene que tomarse en serio que también Paraguay no está exonerado de la regla histórica de que se provoque una eclosión social, un descontento tan grande que pueda desbordar y, digamos, no voy a decir revertir el proceso democrático. El problema de los procesos democráticos no es que se revierten hacia regímenes autoritarios, no. El problema de los procesos democráticos en América Latina, hasta la última década, es que caen en una inercia anárquica, de anarquía, en donde nadie gobierna, en donde se impone una suerte de misarquismo, un odio a la autoridad, un odio al poder político. Y hoy más que nunca nosotros los paraguayos, el Paraguay necesita robustecer sus instituciones públicas. Nosotros necesitamos tener gobiernos que verdaderamente estén capacitados, que tengan la legitimidad política para llevar adelante la reforma de la caja fiscal. Nosotros necesitamos un gobierno que tenga la fortaleza, una clase política, un parlamento que tenga la fortaleza para poder respaldar una negociación razonable en lo que afecta al anexo C de Itaipú. Necesitamos un gobierno que tenga y que esté robustecido y legitimado para poder verdaderamente restablecer la seguridad ciudadana. Necesitamos un gobierno que tenga el robustecimiento, gobierno, digo también parlamento, lo incluye el parlamento, también incluye el Poder Judicial, para poder apuntalar un proceso de crecimiento económico que nos haga crecer 7 u 8% anualmente y con eso poder resolver el problema de la inclusión social, o el problema de la exclusión social y hacer que todos los paraguayos estemos incluidos en políticas de desarrollo. O sea, es hora de que la dirigencia política de este país se tome al Paraguay en serio. Nosotros hay una hipoteca, una deuda que la clase política tiene con el pueblo paraguayo. Esa deuda no puede ser endosada a la sociedad civil. La clase política tiene que liderar y tiene que forzar las mutaciones que son necesarias en el Paraguay. De lo contrario, va a ser muy difícil que como país podamos salir de esta situación. Y ojo, que no suceda lo de Nepal, que no suceda que se dé una refutación social que termine implicando un costo económico, un costo político, un costo en vidas humanas elevadísimo. En ese juego, en ese callejón sin salida, ningún paraguayo gana, todos perdemos. Para hablar de estos temas y para hablar también de la ley de presupuesto de la Nación, vamos a hablar con